Esta vez nos acompaña el doctor Clever Silva, quien es médico acupunturista. Un gusto colaborar un poco, dar un granito de arena hacia la información, la orientación de lo que podemos hacer dentro de un abanico grande en el mundo de la medicina. Pues en mi caso, yo soy especialista luego de los 8 años de la Universidad Central del Ecuador. Tuve el privilegio de haber ganado una beca para irme 3 años a la República Popular de China y aprovechar ese tiempo para estudiar medicina tradicional oriental. Doctor, el tema del sistema inmunológico es muy importante hoy en la actualidad. ¿Cómo definirlo aquello para un ser humano? Sí, el sistema inmune nuestro, pues, tiene múltiples factores para más o menos, yo diría, construirse, para más o menos estructurarse, para que cada uno de nosotros tenga un sistema inmunológico, yo diría, competente, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros aquí en el campo nuestro, especialmente de la acupuntura, la moxibustión, que es lo que hacemos? Vienen muchísimos pacientes con la característica de un perfil inmunológico, con un sistema inmune muy incompetente, ¿no? ¿Hablamos de un sistema bajo, tal vez? Sí, incompetencia o las defensas bajas, decimos, ¿no es cierto? Pero no siempre es defensas bajas. Puedo yo tener cuantitativamente mis defensas normales, pero lo que pasa es que yo a veces comparo de una forma que, para poder entender la analogía con un banco. El guardia, el número de guardias están ahí, pero lo que sucede es que el guardia no reconoce al ladrón, y el ladrón entra e incluso el guardia le brinda un cafecito y entra como dueño del banco. Entonces, claro, en nosotros es el fenómeno bastante parecido, ¿no? Es decir, podemos tener la cantidad normal, pero no ser competentes. Es decir, o la otra, defensas bajas, ¿no? Definitivamente bajas. Esto quiere decir que la vulnerabilidad que tenemos ante los factores, sea cual sea, factores atmosféricos, factores nutricionales, factores, por ejemplo, hasta del uso de la ropa, factores tópicos, puede ser por jabones, puede ser por sustancias, o en este caso, esa vulnerabilidad ante nuestros agresores, que en este caso hablamos de hongos, hablamos de virus, hablamos de bacterias, y entonces, claro, se dan las enfermedades a repetición. Y claro, la competencia se ve claramente en la medicina oriental, inclusive es con muchísima más objetividad. Ellos tienen más argumentos para la identificación de una persona con defensas bajas. La persona con defensas bajas usualmente, claro, no tiene una buena nutrición, es de mal comer, es un poco flacuchito, decimos nosotros, o no necesariamente flaco, ¿no? Sino que malnutrido, pero puede ser hasta obeso. Es paliducho, ¿no? Tiene una tendencia a, por ejemplo, a ser irritable, miedoso, intolerante. ¿Y cansancio tal vez? Y sí, cansancio fácil, sudoración, por ejemplo, de manos y pies frías, los dedos en palillo de tambor que decimos, y claro, muy vulnerable, ¿no es cierto? Entonces, en este caso es medio fácil detectar a las personas que ya, incluso, no solamente tiene que ver la alimentación desde que nacen, sino inclusive antes, lo que nosotros llamamos epigenético, es decir, las características del ambiente que vivió ese ser dentro del útero de la madre, porque la madre estuvo en conflictos, porque la madre, bueno, es un hijo tal vez no deseado, o es un hijo no esperado. Es decir, estamos hablando también que el tema, en este caso, psicológico, sentimental, podríamos hablar de alguna forma, ¿afecta también al ser humano? ¿Afecta también a los niños, a los adultos, a los ancianos? Es muy incidente, es muy alto, es muy importante saber esto, ¿no? Porque de pronto, como estaba diciendo, desde el inicio, incluso la calidad, las condiciones generales de salud, la calidad de salud de los progenitores, el momento de concebir,
nosotros no tenemos no damos mucha importancia a eso. Por ejemplo, hay un porcentaje alto que nosotros tenemos los embarazos que los hacemos en estado etílico con nuestras esposas. Entonces, eso, por ejemplo, en la medicina china no puede ser posible. Se programa bastante, incluso ellos, como tienen las estaciones, claro, la estación, la alimentación, las condiciones generales buenas de salud que tiene que tener el progenitor, la progenitora, el ejercicio, o sea, que tenga vitalidad. Pero nosotros eso le hacemos caso omiso. Todo el periodo de embarazo no tiene conciencia la madre embarazada de la intercomunicación, incluso emocional, que tiene que tener usualmente, que es lo más común aquí en Occidente, pues que tengamos conflictos, que tengamos líos. Doctor, entonces podríamos hablar que el tema de la COVID-19 sí ha afectado psicológicamente. Si yo me entero que tengo COVID-19, al día siguiente mis defensas bajan automáticamente mucho más de las que estaban y posiblemente tenga que necesitar ayuda incluso médica. Claro, siguiendo con hilaridad de esto, claro, terminaremos diciendo, antes de contestar su pregunta, el asunto nutricional, ¿no es cierto? Si es que tiene o no tiene lactancia y la calidad de alimentación. Ahora vamos con el asunto vivencial, lo que se le llama el constructo, ¿no es cierto? El constructo de la persona que ha vivido durante 0 años desde que nació acá. Y entonces, claro, todos los eventos emocionales que han sido tóxicos, que han sido destructivos, que no han sido tratados, los conflictos que tiene una persona, eso nosotros le llamamos bioneuroemoción, ¿sí? Es decir, que el sistema nervioso es el encargado en el central de las emociones, de los pensamientos, de los sentimientos, de las actitudes. En todo eso, si esto está afectado, bajan las defensas. Les voy a poner un ejemplo, ¿no? Porque hay estudios. Si yo, por ejemplo, veo incluso algo que no me compete a mí, o sea, que simplemente es contagio de emociones. Si yo veo una telenovela, veo una escena triste, o veo una noticia fea, ¿no? De que le han botado a un niñito en un basurero, alguna cosa de esas, o lo que vemos todos los días, este asunto que vende, pero y que no vemos cuánta trascendencia tiene, cuánto impacto en nuestra salud. Si yo cojo la saliva de la persona que está viendo esa noticia mala, pues vemos que el sistema inmunológico, las inmunoglobulinas han bajado. Pero al revés, si a una persona que está viendo, por decirle, a alguna película cómica o a nuestro Michelena, por ejemplo, y se está muriendo de risa, yo le cojo la saliva ese momento, entonces no está normal, está aumentada las inmunoglobulinas. Es decir, que las emociones tienen muchísimo que ver. Y claro, aquí que el miedo, ¿no es cierto? El pánico. ¿Y esto afectó al COVID tal vez? Para que claro, la gente podamos... El miedo, el pánico... pues ya es de hecho por el asunto del conocimiento que es pandemia, ¿no? Entonces, claro, el primero es la noticia de lo que estábamos ya entrando en tema. Eso ya es un trauma, ¿no? Por eso le llamamos nosotros estrés postraumático. O sea, luego del trauma se comienza a tener la persona un montón de cosas. Y ahora, ¿cuáles nomás son los traumas? El diagnóstico, el miedo a que yo me vaya a morir. Después la hospitalización en el caso que fuere, ¿no es cierto? Estar en 4 paredes. Y, o sea, todo esto contribuye a que luego yo desencadene circunstancias psicoemocionales muy malas y termine yo con trastornos de ansiedad, con depresión y todo esto. Incluso llegar a unidades de cuidados intensivos, ¿no? Que ha ocurrido muchísimo y lamentablemente incluso nuestros hospitales se encuentran colapsados actualmente. Exactamente. ¿Qué hablar de la acupuntura, doctor? ¿Ayuda a este tipo de pacientes tal vez después de que pasan este proceso, antes del COVID-19? Por supuesto, puede ser antes o después. El asunto es que la acupuntura está completamente comprobado, está documentado, está aceptado, está más que comprobado que sube las defensas, ¿no? Por un eje a través del sistema nervioso a todo el sistema inmunológico que tenemos nosotros, entonces mejora la calidad del sistema inmunológico para ser competente. Y eso antes. Y luego, pues obviamente, el paciente, peor el paciente que ha entrado a cuidados intensivos, se queda con muy mal esquema inmunológico
Y con las defensas nosotros vemos que mejora inmensamente el asunto de este cansancio, mejora el asunto de la ansiedad, mejora el asunto respiratorio, es decir, es un restaurador, es un regenerador de tejidos y un incrementador de defensas. Es decir, y en la parte final, doctor, es muy importante que la ciudadanía o los ciudadanos tomen conciencia. ¿Qué decirles a esas personas que pensamos que estamos muy bien, sin embargo, cuando nos enfermamos nos damos cuenta que nuestro sistema inmunológico no era el adecuado, que teníamos que buscar apoyo? Sí, pues no estamos conscientes. La verdad es que, como en la filosofía china dice, es decir, que nosotros esperamos que nos pase para recién tener conciencia de las cosas. O sea, somos una sociedad de ver para creer, ¿no? O sea, si no me pasa a mí, pues nosotros somos yoístas dentro de la clasificación filosófica, porque cuando me pasa a mí, ahí sí digo, híjole, este asunto ha sido serio. Mientras no me pase, pues yo en broma se decir analógicamente, si no, no hubiera matrimonios, ¿no? Porque espero que a mí me pase, entonces así. Y claro, qué pena, este asunto realmente es preocupante, sigue mutando el virus, sigue transformándose el virus, sigue habiendo nuevas cepas, quizá con más virulencia, con más poder de contagio, y lo que tenemos que es que ya ir pensando dos cosas. Este virus se va a quedar y vamos a tener que luchar. Sí, es cierto que existen factores, por ejemplo, incluso la selección natural, que nosotros decimos antropológicamente, o sea, y ahora va a ser la ley del más fuerte. La ley del más fuerte, ¿qué quiere decir? Fortaleza física, pero para tener fortaleza física necesito fortaleza mental, ¿no? Y claro, la fortaleza física, ¿qué es? El asunto de las defensas, la buena nutrición y todo, porque se va a quedar a vivir con nosotros.